y me gradué como subteniente de infantería del ejército. Allí empezó mi carrera profesional y fui designado a la frontera con Ecuador cuando todavía no se firmaba el Tratado de Paz. Y fueron tiempos muy difíciles, ¿no? Con mucho orgullo pude desenvolverme utilizando los conocimientos que mi institución me había brindado para hacer lo que muchas personas hicimos en aquella época, que fue defender nuestro querido país. Pero recuerdo mucho cuando comandaba mi tropa, cuando tenía que cumplir misiones que no eran nada sencillas, y esa preocupación que tenía mi rol como líder respecto a la gente que comandaba, y la preocupación también que ellos tenían respecto a mi propio liderazgo, para que todos trabajando en equipo lográramos el objetivo que se nos había encomendado, ¿no? No aceptar una derrota, ir más allá, es el tener la convicción de superar tus propias debilidades físicas o mentales para dar esa milla extra, y cuando se acaba la milla extra, ir por una milla más y una milla más y una milla más. Es sin duda un valor que te acompaña y te permite superar circunstancias muy adversas, ¿no? Bienvenidos a Gurú Motivación. Hoy nos acompaña Fernando González, fundador y CEO de Bitmon Group, firma de selección de ejecutivos y consultoría. Fernando nos ha contado su historia, su filosofía empresarial. Él estudió en un colegio militar, fue capitán del ejército peruano, se reinventó en el mundo profesional y ahora es un reconocido y muy admirado empresario en el mundo de la selección ejecutiva. Fernando no solamente nos cuenta su experiencia, sino también su visión del país, los consejos que toda persona debería verlo. Los invitamos a ver el capítulo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a nuestro pequeño espacio, Gurú Motivación. Gracias, Jimmy, es un honor estar aquí. Cada vez que conversaba contigo y les cuento, tenemos muchos espacios en común, ejecutivos y todo demás. Siempre ha sido muy entretenido porque tú tienes una historia de transformación personal, de crecimiento personal, y tienes un propósito de verdad que muy loable. Para ponernos en contexto y de forma resumida, cuéntanos un poco sobre ti y también cuéntanos a modo de resumen qué es Bitmon Group. Claro. Bueno, Fernando González es un hijo de provincianos. Mi madre es una linda andahuaylina, profesora, actriz de cine, que fue reina del folclore nacional. Mi padre es un piurano muy sabio, un ciudadano ejemplar, quienes desde muy niño me legaron principios y valores que de alguna forma fueron generando en mí las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, siempre orientado al servicio, a distinguir entre el bien y el mal, a aportar al país. A los 12 a 13 años ingresé al Colegio Militar Leoncio Prado, terminé la secundaria allí y sentí el llamado de convertirme en oficial. Es así que ingresé a mi muy querida Escuela Militar de Chorrillos y me gradué en años muy complejos que vivía el país. El año 96 terminé la carrera y me gradué como subteniente de infantería del ejército, ¿no? Allí empezó mi carrera profesional y fui designado a la frontera con Ecuador cuando todavía no se firmaba el Tratado de Paz, y fueron tiempos muy difíciles, ¿no? Con mucho orgullo pude desenvolverme utilizando los conocimientos que mi institución me había brindado para hacer lo que muchas personas hicimos en aquella época, que fue defender nuestro querido país. Después de cumplir esta primera misión en la frontera, me encomendaron otro trabajo que era en la frontera con Colombia, también en un contexto distinto, pero con un alto grado de complejidad. Y algunos años después también estuve en la zona de emergencia, ¿no? Luego de un periodo no muy largo en la carrera militar, fueron casi 9 años como oficial, ya cuando tenía el grado de capitán de infantería, es que tomo la decisión de seguir otro camino, ¿no? Y es así que entro al sector privado, ¿no? Al momento de hacerme la presentación, se me veía una palabra que seguramente la vamos a escuchar varias veces, que es la reinvención, ¿no?
Me tocó reinventarme, salir de una cultura totalmente distinta a la del mundo privado, que es la vida militar, ¿no? Y tuve que volver a aprender, desaprender algunas cosas, aprender otras nuevas. Y allí empieza una segunda etapa en mi vida, que es desenvolverme en el mundo corporativo, ¿no? Tuve que experimentar también procesos de cambio personal, ¿no? Aprender a conocer mi ser, ¿no? El estado de conciencia, ¿no? Seguí algunos programas de estudios, como en mi querida escuela Centrum, donde hice el MBA, un par de posgrados más. Y durante ese tiempo yo viví un proceso silencioso también de evolución en mi vocación de servicio, ¿no? Todas estas cosas las he ido encontrando y descubriendo ya varios años después, quizás muy recientemente, ¿no? Con un poco más de madurez he podido mirar hacia atrás utilizando el espejo retrovisor y tratar de darle sentido a todo aquello que yo estuve viviendo. Pero concretamente, Jimmy, este servicio de vocación a la patria que yo tuve siendo oficial, que lo llevé con muchísimo orgullo, con muchísimo honor, ya en el mundo corporativo cambió y encontré otra razón por la cual dar batalla, ¿no? En este caso ya no era la defensa de la soberanía de nuestro país, ¿no? De mi familia y mis amigos, de peruanos y peruanas y ciudadanos, sino era que encontré que la discriminación era un problema crónico, difícil y muy doloroso, ¿no? Entonces, cuando estaba en el mundo corporativo, después de trabajar en algunas empresas multinacionales, siendo consciente de que ya había cruzado un camino de aprendizaje en escuelas de negocios, en estudios de posgrado, y con algo de experiencia en el mundo corporativo, es que tomo una siguiente decisión de reinvención, que fue renunciar a la empresa en la que estaba, una muy buena empresa brasileña, líder en varios sectores. Renuncio a esta empresa para convertirme en un emprendedor, pero un emprendedor con un propósito muy claro, que era la de luchar contra la discriminación, ¿no? Así que renuncio, ya presento mi carta de renuncia, estoy en mi casa con una mano delante y la otra atrás, porque no tenía patrimonio ni muchos recursos, pero decido utilizar las herramientas que tenía en ese momento y descubro que una manera de luchar contra la discriminación en el mundo ejecutivo, en el mundo corporativo, perfectamente se podía realizar a través de una empresa de headhunting, ¿no? Una empresa de selección de talento. Por una razón fundante, y es que la discriminación en el mundo corporativo habita principalmente en el proceso de selección, ¿no? Cuando se le abre o se le cierra la oportunidad a una persona y esa decisión no está asociada necesariamente a la valoración de su talento, sino a sus características personales, ¿no? Esto que es absolutamente injusto fue lo que me motivó a mí a renunciar y fundar la empresa que hoy con mucho gusto dirijo. Ay, qué linda. Yo sé que a veces es difícil resumir, y sobre todo cuando tienes ese proceso de reinvención y tantas experiencias que te da también nostalgia, ¿no? De cada uno. Vamos a ir desmenuzando lo que me has dicho, porque le encuentro mucho valor y creo que nuestra audiencia se va a nutrir mucho. Primero, con esta educación militar. ¿Qué tanto crees que esa educación militar que tuviste en el colegio impactó en tu vida? ¿Qué valores tuviste que los tienes hasta ahora, ¿no? O sea, de disciplina, ¿qué otros valores tú dices? Lo tuve hace mucho tiempo, me he ido reinventando, pero lo he mantenido. Sí, son varios, ¿no? Empezaría por los referentes, ¿no? Quisiera complementar los valores con los referentes, ¿no? Hoy en día yo veo que hay una necesidad y comparto el hecho de que es necesario tener referentes. Lo que no comparto mucho es buscar los referentes fuera del país, ¿no? Los grandes líderes empresariales, los grandes impulsores de la innovación, etc. Y yo creo que está bien verlos, pero se puede hacer un ejercicio hacia adentro y, por ejemplo, reconocer que han habido personas muy valiosas en la historia del Perú
que han hecho cosas extraordinarias y que vale la pena tomarlos como ejemplo, ¿no? Y esto en nuestras escuelas militares suele ser un espacio en el que se le saca mayor valor a esos referentes. Voy a mencionar algunos, por ejemplo. Miguel Grau. Un, un peruano excepcional, ¿no? Que además de haber sido militar, un oficial naval, fue también político y fue un padre de familia ejemplar, ¿no? Y podemos sacar extensas y maravillosas enseñanzas y espacios de inspiración. Menciono a otro, Francisco Bolognesi, ¿no? La defensa de Arica, por ejemplo, es el momento más elevado de peruanidad en el que él se resiste a rendirse, a entregar la plaza y se inmola por todos nosotros, lo cual es pues un ejemplo de resistencia, un ejemplo de honor, ¿no? Entonces, y podemos seguir mencionando muchos otros, ¿no? Andrés Avelino Cáceres con la resistencia, no aceptando el sometimiento de la fuerza invasora, y etcétera. Entonces, yo creo que esos referentes, Jimmy, tenemos que revalorarlos, tenemos que abrirnos con conversaciones para darnos cuenta que han habido personas con nuestra misma sangre, con nuestra misma identidad, que han hecho cosas extraordinarias porque nosotros estemos en una mejor condición de vida, ¿no? Entonces no hay que ir muy lejos, ¿no? Eso con respecto a los referentes. Eso, o sea, te digo, es el concepto de peruanidad que hay que revalorarlo, ¿no? O sea, somos un país con grandeza de las personas y de nuevo, este canal, si algo admiramos es la grandeza y el talento de los peruanos. Así que te agradezco por esa introducción. Sí. Y para ser justo, hay también muchos ejemplos de ciudadanos que no han vestido un uniforme, pero que significativamente en diversos momentos de la historia se han puesto al servicio de nuestro país, ¿no? Entonces, los referentes es significativamente algo que vive en mí permanentemente, ¿no? Y los valores, la disciplina, sin duda, ¿no? El autoliderarse para lograr un objetivo que en el escalón de las jerarquías militares, pues alguien te lo ha definido como tal, o que tú en tu propio liderazgo has decidido que así se debe hacer, ¿no? Entonces, alguna vez alguien me dijo, mira Fernando, si tú todos los días te levantas temprano, ya estás sacándole ventaja a mucha gente, ¿no? O si tú cumples tu palabra, ya eres un factor diferenciador en un contexto de competencia, ¿no? Y la disciplina militar que yo aprendí iba mucho por ese lado, ¿no? No tener la necesidad que alguien esté detrás de mí para lograr algo, sino que yo ser disciplinado con aquello con lo que me comprometía, ¿no? Ser íntegro para mí mismo, ser responsable para mí mismo, cumplir para mí mismo, ¿no? La resiliencia, sin ninguna duda, y de esos tengo muchísimos ejemplos por los lugares que he comentado donde he estado, ¿no? Y en mi propia experiencia emprendedora, ¿no? Te voy a contar también algunos ejemplos de ello. Yo no conozco ningún año, en estos 12 años que tengo como empresario, ninguno que haya sentido de forma relevante que las condiciones externas a mi negocio han sido favorables. Siempre has estado contra la corriente. Sí, como cientos de empresarios, Sí. ¿no? Cambios de presidente, etc. Entonces, no rendirse es un valor para un emprendedor, para un empresario, ¿no? La pandemia, por ejemplo, para nosotros que estamos en el sector de selección de ejecutivos, fue tremendamente difícil, ¿no? Fue un apagón prácticamente del sector. Entonces, no aceptar una derrota, ir más allá, es el tener la convicción de superar tus propias debilidades físicas o mentales para dar esa milla extra, y cuando se acaba la milla extra, ir por una milla más, y una milla más, y una milla más. Es sin duda un valor que te acompaña y te permite superar circunstancias muy, muy adversas, ¿no? Qué interesante. Como que, o sea, siempre te acompaña eso, ¿no? Y ese es
al final yo creo que también es determinante, ¿no? Porque siempre lo he mencionado, cuando a veces, sobre todo en el mundo del emprendimiento, tienes remas contra la corriente y entre los que continúan y los que siguen, los que dejan el camino, va mucho el tema de resiliencia. Me ha tocado conversar con muchos jóvenes que ya no están emprendiendo, pero decían, tuvimos 2, 3 problemas y ya no más, pues, no es para mí, ¿no? Y uno al final dice, ahora estoy acá, me va relativamente bien, pero detrás mío hay toda una batalla que he tenido que ir peleando, ¿no? Es importante, Sí, pues Jimmy, sí. también reconocer que no estamos solos, ¿no? Y que es sumamente importante elegir con quién sigues este camino. Mira, cuando empecé el mundo de los negocios, eh, me tocó tomar una decisión difícil, de la que no me arrepiento, y fue elegir quiénes debían ser mis amigos y con quiénes tenía que pasar más tiempo en este duro y desafiante reto de iniciar un negocio, ¿no? Porque estás sujeto a muchas cosas complejas, desconocidas, ¿no? Que te exigen sacar de ti un valor, un talento, una capacidad que liberar un potencial que incluso hasta muchas veces desconocemos que lo tenemos. Y es sumamente clave las personas que te rodean. Uno tiene que saber decidir, elegir con personas que suman y no con aquellos que restan. Como dice una frase, ¿no? Somos el promedio de las 10 personas con las que más tiempo pasamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu promedio, no? ¿Con quiénes estás compartiendo ese espacio, Sí. no? Muy interesante. Y eso al final te voy a volver a preguntar a modo de consejos. Eh, Te pregunté al inicio sobre el tema del colegio, sus valores, y ahora ya en esta vida militar que tuviste estos 9 años, eh, mi papá también ha sido militar, pero no oficial, pero sí sirvió justo en la Cordillera del Cóndor. En tu caso creo que fue el 94. Poquito después, pero sí. No, en el caso de mi papá. Y me contaba que pues estaban internados en la celda y todo lo demás, y siempre con un miedo, en su caso, pues de entrar en, porque las cosas, los ánimos ahí no estaban bien, por así decirlo, ¿no? Eso también te deja lecciones de vida. Cuéntanos, yo respeto mucho a los militares, cuéntanos esas experiencias que tuviste y que también te han ido moldeando de esos años como militar, ¿no? El capitán Fernando. Sí. Wow. La vida militar es una vida bastante exigente en términos físicos, emocionales, ¿no? Nos entrenan y nos preparan para eso también, ¿no? Em, la vida militar tiene un factor clave que es el liderazgo, ¿no? Y más aún si estás en las experiencias que yo he comentado, pudieron haber sido otras también e igualmente importantes, pero bueno, mi experiencia fue en el mundo bastante operativo, ¿no? Yo extraño mucho esos momentos, ¿no? Por ejemplo, hasta el día de hoy a mí me cuesta un poco eh, recordar que ya no soy militar, ¿no? Lo digo con un sentimiento natural, ¿no? Pero recuerdo mucho cuando comandaba mi tropa, cuando tenía que cumplir misiones que no eran nada sencillas, y esa preocupación que tenía mi rol como líder respecto a la gente que comandaba, y la preocupación también que ellos tenían respecto a mi propio liderazgo para que todos trabajando en equipo lográramos el objetivo que se nos había encomendado, ¿no? Esa dinámica, esa energía, esa vivencia, esas emociones, ese respeto entre las personas, ese saberse que eres un eslabón dentro de una cadena en la que todos tenemos que cumplir una tarea y un rol y hacerlo de la mejor manera posible para el éxito común, ¿no? Eso es clave, ¿no? Llegar a un nivel de confianza en el que las acciones que tú realizas pues son en sincronía con las acciones de otra persona. Cuando tú eres el oficial y eres el responsable, tienes este rol de entrenar y preparar a tu equipo para que haga eso, no para otra persona, sino para el mismo objetivo que tú estás persiguiendo, ¿no?
Yo creo que eso es algo que yo recuerdo mucho, con mucho cariño, ¿no? Y que de una u otra forma ha ido sirviendo de base a mi propio crecimiento personal, a la propia expansión de mi liderazgo en otros ámbitos, porque claro, hoy tenemos grupos de interés, hay mercado, en fin, competencia. Esas cosas básicas, esenciales del liderazgo de un oficial del ejército, creo que son sumamente útiles ya en mi experiencia en el mundo de los negocios para muchas decisiones que me ha tocado tomar, ¿no? Que, de nuevo, no sé si te das cuenta, pero por cada experiencia hay lecciones que salen y qué interesante, ¿no? Porque eso es como te moldea, ¿no? Te va moldeando y es esa, lo que tú mencionabas también, ese desarrollo personal de cada persona, de forma el carácter y todo lo demás, ¿no? Ya para pasar a esta parte empresarial, por así decirlo, cuando yo te escucho decir, me he reinventado varias veces, yo también estoy en ese proceso de reinvención y muchos estamos en ese proceso, y en nuestra red también nos escriben muchas personas quieren emprender y lo normal es, tengo miedo, ¿no? Porque siempre, ¿qué pasará en los escenarios? Y mucha gente no se atreve a dar esos cambios. Pues ya sea emprendimientos, temas laborales también, en general en la vida. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese proceso de reinvención como persona? Eh, y si el miedo ha sido un factor que para ti ha sido, no sé, ¿cómo lo has neutralizado a ese factor? O simplemente algunos me decían, pues es natural, ¿no? Pero el tema es, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú para cambiar que eso no te afecte, ¿no? Sí, yo creo que el miedo nunca desaparece, ¿no? El miedo está presente, habita, es más, hay que reconocerlo y gestionarlo. En mi caso, yo no tenía miedo de reinventarme, sino tenía miedo de no hacerlo, ¿no? Porque había una motivación muy poderosa para cambiar de rumbo, ¿no? Voy a regresar rápidamente a los 4 quizás momentos de reinvención que he tenido. Yo estudié antes del Colegio Militar Licencio Prado en un colegio católico Maristas, en el San Luis Maristas de Barranco. Y en un momento a otro, por muchas razones, surge mi interés por convertirme en un cadete del Colegio Militar Licencio Prado en La Perla. Una primera reinvención que no fue nada sencilla a una edad de 12 años, ¿no? Y luego entro a la escuela militar y siendo ya un oficial, decido hacer otro cambio y es entrar al mundo corporativo, del cual sabía muy poco, ¿no? Pero yo tenía un profundo deseo de hacer ese cambio. Sentía que había cumplido intensamente en el tiempo que estuve como oficial con lo que me había comprometido, que era defender al país, etc. Y sentía que en el mundo privado podía hacer nuevas cosas, aprender, experimentar. Por supuesto, también estaba el deseo de estar en un espacio social diferente, y movilizar los conocimientos y los talentos que tenía como aprender nuevos, ¿no? Entonces yo sentía que si no lo hacía, me iba a privar de algo que ya era muy fuerte dentro de mí de querer hacer, ¿no? Y efectivamente así fue. Y después cuando estuve en el mundo corporativo y surge este deseo de ser un agente de cambio, de luchar contra la discriminación, de mover mi talento, lo que había aprendido para contribuir al país de otra manera. Y era difícil porque ya estaba en una empresa, digamos, estaba ganando bien, tenía una proyección, qué sé yo, pero decía, pero si no lo hago, voy a sentirme una persona que voy a vivir con culpa de no haber dado Claro. ese salto, ¿no? O sea, Sí. eso habitaba en mí, tenía más miedo de De frustrarme, de castigarme, de no haber tomado la decisión. Sí. ¿No? Y dije, bueno, la tomamos, ¿no? Y así entré en mi carta de renuncia y así empecé el mundo de los negocios, el ser emprendedor, empresario, ¿no? No hay que tenerle miedo al miedo. El miedo puede ser un movilizador dependiendo de en qué lado lo quieras poner. Si lo quieres poner en el lado de no hacer nada,
o lo quieres poner en el lado de hacer algo. Pero esa es una elección que cada uno. Es bien importante ahí el propósito, ¿no? Pues o sea, que te mueve y te lleva, y con eso, pues, obstáculos, porque siempre va a haber en el camino, ¿no? Y pasando a eso, yo conversé contigo, no sé si el año pasado o el año pasado, y cuando me comentaba lo que hacían en Bitmon, me llamó la atención primero este enfoque de luchar contra la discriminación, que lo entendía a la perfección y te felicito por eso, pero también algo que has hecho tú es certificar a tu empresa por todos estos ISOs, eres una empresa B, y wow, o sea que son buenas prácticas que te hacen ser sostenible, una gestión sostenible. Cuéntanos cómo desde Bitmon estás cumpliendo tu propósito, generando un cambio. Cuando empieza la empresa, la génesis era promover la igualdad de oportunidades laborales, ¿no? Luchar contra la discriminación a través de un modelo de selección de executive search de muy alta calidad, pero libres de sesgos discriminatorios, ¿no? Aquí es importante ponernos en contextos. Hace 12 años, cuando iniciamos la empresa, la diversidad y la inclusión no era un valor empresarial ni social. No estaba en los medios de comunicación, en los espacios, no habían comités, no. Así que nosotros salimos con este modelo en un país que ciertamente no ha cambiado mucho de hace 2 años respecto a la discriminación, ¿no? De lo cual también es importante hacer una reflexión, ¿no? Y nos tocó como evangelizar, tocar la puerta y decirle a las empresas, a las áreas de recursos humanos, a las gerencias generales, acá tenemos un servicio que puede generarte un doble impacto. Un impacto de hacerte más competitivo porque vas a seleccionar por talento sin sesgos. Y por el otro, vas a permitir que la comunidad de ejecutivos y profesionales compitan en igualdad de condiciones y sean valorados justamente por su talento. Esto que suena tan sencillo, pues en la práctica no lo era, ¿no? Había desconocimiento, había interés en no cambiar las cosas, ¿no? Ciertamente ha habido y lo sigue habiendo empresas que hay que destacar y prestigiar porque sí hacen las cosas muy bien, ¿no? Pero digamos que había un número importante que todavía no cruzaba esa línea de las prácticas igualitarias, ¿no? Entonces, le metimos puncha al negocio, algunas empresas empezaron a creer en nosotros y empezó a rodar la empresa. Sin embargo, yo era muy consciente de que el objetivo que perseguíamos era absolutamente desafiante, ¿no? Era, de alguna manera, abrir una nueva forma de hacer selección en el país, además siendo el sector de selección de ejecutivos un sector muy conservador, muy tradicional y muy soportado principalmente en networking. Nosotros no empezamos este negocio por networking, empezamos con una propuesta de valor que era diferenciada, ¿no? y de alta calidad. Así que decidimos muy tempranamente hacernos de buenas prácticas empresariales y estas prácticas empresariales certificarlas, ¿no? Es así que certificamos en la norma ISO 9001 nuestro proceso de selección, que incluía un programa de onboarding coaching, que era algo como novedoso, ¿no? Nosotros fuimos los que innovamos y creamos este modelo y lo certificamos, ¿no? Certificado hasta el día de hoy. Y como éramos una empresa con un propósito social, dijimos, bueno, tenemos a la interna también que convertirnos en una empresa genuinamente de impacto social. Así que obtuvimos en aquel entonces el distintivo de empresa socialmente responsable, luego vino el ranking PAR de equidad de género, la certificación presente, carbono neutro, pacto mundial y más recientemente, muy orgullosamente nos convertimos en una empresa B, en una B Corp, que es, si no es el estándar más alto a nivel mundial de sostenibilidad. Para que nuestro público conozca, ¿qué es una empresa B? Sí, ser una empresa B es una certificación, es una categoría que una organización en cualquier parte del mundo puede obtener luego de pasar un muy riguroso proceso de evaluación para validar y evidenciar que la empresa ha logrado desarrollar estándares y prácticas de triple impacto, ¿no?
de valor económico, social y ambiental, ¿no? Lo cual implican, entre otras cosas, y menciono porque este es uno de los aspectos críticos de ser una empresa B, no es el único, pero críticos, es que los estatutos de tu empresa, llámese la constitución de la empresa, tiene que expresar que la organización persigue, así como objetivos económicos, sociales y ambientales, y esto de alguna manera define todo tu marco de actuación, ¿no? Ser una empresa B es un proceso de validación internacional que puede durar un año, ¿no? Y el resultado justamente es el que seas parte de esta maravillosa comunidad del que hoy en el Perú somos cerca de 60 empresas, en el mundo somos más de 6.500, ¿no? Y es una mancomunidad global de organizaciones que existimos para hacer el bien a través de los negocios. Está perfecto y felicitaciones de nuevo por todo lo que has... Bueno, todo relativamente joven todavía, así que el mundo te tiene preparado muchas sorpresas. Cuando estás en este proceso de emprendimiento con Bitmoon, o sea, literalmente estás haciendo algo de cero, como tú dices, el capital relacional no era el mayor activo, sino el propósito. Siempre te vas a encontrar en puntos en los cuales están en juego los valores por los cuales, digamos, fundamentan la existencia de la empresa y tema de negocio. ¿Te ha tocado estar en esa encrucijada? Sí, varias veces. Muchas veces, no varias, muchas veces. Voy a mencionar algunos, ¿no? Siendo nosotros una empresa que hace servicios de selección ejecutiva sin sesgos, nos hemos visto en situaciones difíciles cuando alguna empresa, incluidas empresas multinacionales, nos han solicitado algún proceso de selección con un sesgo discriminador, ¿no? Y declarativa y abiertamente con un sesgo discriminador. Por ejemplo, Fernando, necesito una gerencia de relaciones laborales y solo preséntame hombres, ¿no? Y ojo, y me recuerdo este ejemplo que es para mí muy claro, ¿no? Solicitud hecha por una ejecutiva mujer pidiéndome solo presentar candidatos hombres. O sea, te das cuenta de la gravedad del problema, ¿no? Cuando estas cosas ocurren, nosotros tenemos un protocolo de actuación, el cual de inmediato es el de sensibilizar a la fuente del requerimiento del servicio para lograr que el servicio tenga una solicitud limpia y podamos operar conforme a nuestros estándares enfocados únicamente a talento. El 80% de veces que detectamos el sesgo en el requerimiento en la etapa inicial, logramos darle vuelta a la tortilla para que el servicio se desarrolle en óptimas condiciones de igualdad, ¿no? Pero hay un 20% que no. No entran balas, no logramos generar el cambio y desistimos de brindarles el servicio, ¿no? Y hablo de desistir de tickets que pueden ser importantes y hablo de desistir a una ejecutiva, a un ejecutivo que está en una posición sumamente importante en el mundo corporativo y que claramente sabemos que no nos va a llamar o nos van a cerrar las puertas porque eso también nos lo han dicho algunas oportunidades. Entonces, es allí donde el propósito se hace presente para no subordinar nuestros principios, nuestra declaración de lucha por la igualdad de oportunidades frente a un beneficio económico que justamente lo podríamos tener, ¿no? La pandemia que fue dramático para todos, yo no tuve la posibilidad, no vi una posibilidad de, por ejemplo, reducir al equipo de trabajo o despedir o dejar de pagar un sueldo. Como me lo enseñó alguna vez nuestro amigo Jorge Medina, quien conocemos, ¿no? Dijo: Fernando, cuando tú tengas alguna duda, mira tu propósito. Y vas a encontrar allí las respuestas que vas a necesitar. Vas a encontrar la fortaleza. Y también hicimos eso. Y durante la pandemia no despedimos ni reducimos sueldo a nadie. Por supuesto, tuvimos que hacernos algunas obligaciones. En ese entonces éramos 14 personas. Hoy somos 50, Jimmy. Y el último año hemos crecido 53%. ¿No? Entonces, sí, hay momentos difíciles en términos comerciales, en tu relacionamiento con stakeholders, que el propósito se hace presente, tienes que forzar que esté presente para que tú puedas despejar las dudas, las justas dudas que puedes tener, porque somos humanos y tenemos miedos y tenemos preocupaciones, tenemos familias también detrás de nosotros, ¿no?
Pero el propósito, si es genuino, si está internalizado en tu organización, pero no solamente es en el fundador o el CEO, que es mi caso, sino en toda tu organización, llegas a un momento en que los obstáculos se superan. Están al unísono, o sea, están todos sincronizados y qué interesante. Eh, Tocas este tema de la discriminación, que es un tema amplio, pues, Doloroso. doloroso, complejo. Siento que, Y del que no no todo el sé, mundo quiere hablar. un tema hasta tabú, ¿no? En algunos puntos. O es incómodo para muchos hablar de Incómodo. discriminación. Yo creo que somos un país, y estoy seguro de eso, con una diversidad. Y dentro de la riqueza está la oportunidad de ser un país desarrollado. Hay una parte que siempre ha salido en las entrevistas y en general en la vida es la oportunidad. Hay muchas personas que lo único que te piden es oportunidad. Y la creación de oportunidades es ahí el reto, ¿no? Y a veces, para temas de puestos, sesgos, no sé, universidades diferentes o orígenes, limita la oportunidad y frustra ese talento en general que no se desarrolle. Cuéntanos un poco, a ver, de tu experiencia, cómo ves el tema, qué se podría hacer para mejorar todo esto. Es un proceso, ¿no? Sí, no solamente frustras al talento en sí mismo, que digamos es la primera víctima de esta lacra social que es la discriminación, sino también castigas la competitividad de las organizaciones y no solamente del sector privado, porque esto también ocurre en el sector público, ¿no? La discriminación es transversal a todas las actividades humanas y lamentablemente nuestro país tiene cifras espeluznantes, dramáticas, ¿no? Voy a aprovechar este espacio para hacer eco sobre este tema, ¿no? Se tiene que abordar. Nuestro país es un país que tiene unos altos índices de desconfianza, ¿sí? Es más, somos un país polarizado, ¿no? Sin entrar a temas ya de carácter político, ni mucho menos, pero claramente no hay ciudadanía, hay una ausencia de ciudadanía y la poca ciudadanía que tenemos sufre de apatía, ¿no? No nos movilizamos, etc. Parte de las razones que generan esa división, esa ausencia de identidad, esa incapacidad que tenemos para reconocer que tus problemas son los mismos que yo tengo y por lo tanto tenemos que sentarnos a conversar y resolverlos, es la discriminación. Porque no nos vemos ni nos valoramos como iguales, ¿no? Y esa es una de las taras sociales más importantes a las cuales tenemos que atacar, no solo desde el mundo corporativo, que es el espacio en el que yo me movilizo hoy, sino en todos los lugares en los que estemos, ¿no? El día en que nosotros empecemos a progresar en cerrar las brechas de discriminación en sus diferentes manifestaciones sociales que existen, vamos a empezar a poder dar pasos seguros de construcción de ciudadanía, solo porque existe una atmósfera mínima de respeto y de consideración. He allí la clave de poner este tema sobre la mesa. La discriminación por nuestro color de piel, por donde vivimos, por la edad o a la generación a la que pertenecemos, por cómo hablamos, ¿no? Cómo reconocer que se ha normalizado esto y que este problema es grave, es profundo, es estructural y requiere una atención inmediata, ¿no? No hay políticas públicas serias. No hay todavía, aunque hay algunos ejemplos importantes que vuelvo a destacar porque hay organizaciones que están trabajando, pero no hay una movilización corporativa general para acabar con este problema, ¿no? Conozco casos maravillosos en el sector privado, por cierto, donde han avanzado de forma sumamente importante en la construcción de espacios de respeto, de tolerancia, que tienen marca empleadora importantísima, donde su relacionamiento con los stakeholders es saludable, los mercados responden con premio, con reconocimiento, con más compras, etc.
Hay mucha información de esto sobre cuánto contribuye a la competitividad de una empresa las buenas prácticas de igualdad, de respeto y de tolerancia, ¿no? Pero ahí también son distintos puntos de acción, ¿no? Y creo que cada uno tenemos un rol, pero también, ya que nuestro programa llega a los ciudadanos, hay un rol ciudadano, ¿no? Sin duda. Uno cambia y construye, o sea, tiene que cambiar uno mismo. O sea, porque siempre estamos en ese, que él cambie, que él cambie, que él cambie, que él cambie, no, que lo haga. Y si él hace algo malo, ya lo hago, ¿no? Es como Sí. que lo negativo sí, pero lo positivo no. Sí. Que él se ocupe, ¿no? Es lo fácil, ¿no? Hay que ocuparnos también, ¿no? O sea, eso de cada uno, ¿no? Y es algo que también siempre repetimos nos Sí, encanta. el cambio empieza por uno mismo. Sí. Hace poco estaba en un espacio de negocios, estábamos conversando, y se discutía mucho cómo empezar la transformación de las organizaciones, ¿no? Cómo llevar la organización. Y me tocó a mí intervenir, ¿no? Y, por supuesto, habían iniciativas de planificación estratégica, de cambio cultural, etc. El primer cambio de una empresa es en uno mismo. El día en que nosotros nos animemos a ser un poco más humildes y a reconocernos como imperfectos, el día que asumamos, y se requiere un poco de valor también para eso, ¿eh? No es tan sencillo, ¿no? Asumamos que el mundo en el que vivimos es injusto para muchas personas, ¿no? Miremos el ratio de pobreza que acaba de ser 29.5% de pobreza. Hay dolor. Hacer nuestro el dolor de otros ayuda a comprender mejor qué es lo que está pasando y a movilizarnos, ¿no? Pero hay que meternos un poco adentro, ¿no? El otro día estaba en un almuerzo, Jimmy, y hablaba con un gran amigo respecto al cambio de mindset que él buscaba en una organización determinada. Y yo le dije antes del postre, le dije, no es un cambio de mindset, es un cambio en el corazón. No pensemos tan estructuradamente, porque lo estructurado se moviliza a partir de lo que el corazón define. Y eso es lo que nos falta un poco en el mundo de los negocios. Nos falta actuar un poquito más aconsejados por el corazón que por lo racional, que por el número, que por la estructura, que por la fecha. Oye, abramos un poco de ese espacio. Y al final seguramente somos seres humanos en esencia pura. Y mira, y trayendo ese comentario, el propósito de Big Moon es acelerar el camino hacia un mundo mucho más humano, ¿no? Que es regresar justamente a estos elementos básicos, ¿no? Qué bonito, de verdad que me ha encantado tocar ese tema, que a veces no sé por qué no se toca tanto. Siempre de la óptica de lo positivo, ¿no? De ver qué se puede hacer, ¿no? En Gurú no es un problema político, de nada por el estilo, pero sí algo que ensalzamos somos un país con un potencial enorme para crecer y estamos frustrados y estancados. Yo he visto también con mucha pena el aumento de la pobreza y estamos tan divididos que si yo digo ahora el Perú puede crecer el 7% al año, me empiezan a atacar distintas personas y dicen, Jimmy, tú estás loco. Y nos ha pasado hace poco. Una persona me decía, necesitamos de nuevo volver a soñar. Pero con integración, diversidad y todo lo demás. ¿Cuáles son los hábitos? No sé si hay de esos libros, pero decía los hábitos de una persona exitosa, ¿no? Yo siempre digo, este es un canal de personas, ¿ya? Personas, que habla sobre los negocios en general, pero ¿cuáles son los hábitos, ya, que a ti te ha permitido? Yo sé que es todos los días, es un reto constante, porque como me decías, navegas contra la corriente, pero ¿cuáles me dirías? ¿Sabes qué? Estos hábitos me han ayudado a sobrellevar esto y te está funcionando, ¿no? Cuando puedas tomar. No sé si exitoso, pero al menos estoy en la batalla, estoy dando batalla como mucha gente. Claro. Soñar en grande, ¿ya? Hay que soñar, hay que dejar que los sueños fluyan. Y ese sueño tiene que ser ambicioso, tiene que romper una situación dada, tiene que ser high, tiene que ser espectacular, ¿no?
yo soy un soñador, sueño permanentemente en hacer cosas, en proyectos, en resolver problemas, en fin. Em, lo- yo- Algo que me ha acompañado a mí ha sido soñar permanentemente, ¿no? Estoy caminando, estoy corriendo, estoy conversando, estoy soñando, estoy pensando, estoy creando, estoy visualizando algo distinto sobre algún hecho personal o de la empresa, ¿no? Entonces, soñar me parece que es clave. Y así como uno sueña, es necesario también tener un cable a tierra, ¿no? Entonces necesitas el contrapeso, porque los sueños pueden ser muy buenos, espectaculares, uno se puede enamorar de sus sueños, pero requieres un espacio también de realidad, ¿no? Entonces tiene que compensar esos sueños, tiene que estar en equilibrio con las capacidades, con el tiempo, con los recursos, con el que mucho abarca poco aprieta, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay un juego de equilibrio en eso. Eh, Nunca he permitido que nadie me impida soñar. Lo que sí he permitido es que me ayuden ya de forma racional y argumentativa a poner eso en papel y, e ir por ello, ¿no? Entonces ese es un primer factor que traería acá. Lo segundo es la pasión, pues. Hay que ponerle emoción a las cosas, ¿no? Acá tienes que ser fuego, tienes que ser energía, tienes que contagiar entusiasmo. No puedes tener un sueño y querer ir por él si no hay pues una atmósfera pues de movimiento, de querer hacer las cosas, ¿no? Lo tercero es tienes que rodearte de personas buenas. Eso es clave, clave. Rodearte de personas buenas significa personas que no te van a dorar la píldora para decirte chicheñor a todo, sino que tengan también la personalidad y la capacidad de decirte no, eso no se puede, o en todo caso desafíen aquello que tú estás considerando que es el camino y te enseñen un camino mejor. Personas que quieran lo mejor para ti, para tu entorno, y que tengas, que tengas consejos sanos, éticos, íntegros, ¿no? Que vayan en línea con el propósito que tú te has trazado, ¿no? Tener personas buenas a tu alrededor creo que es parte de la mitad del desafío, ¿no? Em, yo creo que eso serían No, pero esta, o sea, lo más importante, no, ¿no? no es que a veces y me ha tocado conocer a personas y de nuevo a veces no se cree mucho, eh, uno siente que tiene que estar preparado para hacer algo, ¿no? Y pasa el tiempo, no te sientes preparado, y pasa el tiempo, pasaron los años y al final nunca te sentiste preparado, ¿no? Sí. Que es, lo hago porque lo siento, como tú decías, y en el camino voy, ¿no? O sea, voy en ese desarrollo. Algo que siempre hacemos también en Gurú es, no solamente es hablar sobre el desarrollo, el éxito de la persona, que nos ayuda, que nos inspira, nos motiva. De hecho, nuestro propósito es inspirar a millones de peruanos para construir un mejor país y todo lo demás. Pero también hablamos sobre un tema que es esencial en los negocios, que es los valores. Todo, negocios y personas. Un invitado nuestro, Jorge Arteta, nos decía, en la vida los valores pagan. Si practicas valores, siempre te va a ir bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los valores? ¿Qué te ha ido? Yo estoy seguro que sí, pero es una persona que lo ha practicado, y siempre ser consecuentes, ¿no? Hacer el bien es el mejor negocio, ¿no? Yo creo Sí. profundamente en eso. Em, los valores te ayudan a tomar decisiones y no tener dudas frente a espacios, por ejemplo, de dilemas o donde está la línea porosa del bien y el mal, etcétera, ¿no? Cuando tú tienes los valores claros, sabes en qué dirección ir, ¿no? No te da miedo renunciar a algo, ¿no? Em, no te da miedo dejar ir algo o tomar una decisión en una determinada dirección, ¿no? Fíjate, pensando mucho en los valores, y aquí nuevamente entra el propósito, ¿no? Acelerar el camino hacia un mundo mucho más humano, y los valores también son una fuente de inspiración para crear valor empresarial. Hace cerca de 6 meses o un poco más, decidimos emprender un lindo proyecto en Bigmont, que era desarrollar una prueba que nos permitiese
identificar en una terna finalista para una posición gerencial a aquellos ejecutivos que tuviesen mayor capacidad para hacer el bien en el mundo. ¿Sí? Suena bastante grande, ¿no? Suena como, wow, que esto... Bueno, eso se aterriza y lo aterrizamos y desarrollamos una prueba que se llama prueba de liderazgo sostenible. Voy a poner un poco en contexto, ¿no? Los headhunters los contratan normalmente empresas muy grandes, multinacionales, para que busquemos a los mejores ejecutivos que van a ocupar las posiciones estratégicas, directores, CEOs, gerentes de primera línea, etc. ¿Bien? Y hay un enfoque, digamos, tradicional para lograr este cometido, que es evaluar a través de diferentes pruebas y métodos psicolaborales a los mejores del mercado para asegurar la creación de valor empresarial. Muy bien, digamos que en términos generales así opera la industria en el mundo, ¿no? Y nosotros dijimos, dado que somos una B Corp, dado que estamos muy influenciados en ecosistemas de sostenibilidad, dijimos, ¿y si a ese enfoque de valor empresarial le agregamos un valor que beneficie a la humanidad? Ya, interesante. ¿Pero cómo lo hacemos? Vamos a desarrollar una prueba. Entonces, después de un proceso de investigación, de lectura, de ver buenas prácticas, de benchmark, y claro, nuestro terreno es el mundo de las evaluaciones psicolaborales, de la selección, diseñamos una metodología para evaluar cuál es la capacidad que tiene un ejecutivo o una ejecutiva de generar valor social y ambiental, ¿no? Entonces, creamos la prueba a través de 3 instrumentos para medir los conocimientos, los logros en sostenibilidad y las competencias afines al liderazgo sostenible. Todo esto con puntuación, métricas, preguntas, test. Entonces, hoy en día, fíjate lo que hemos logrado hacer. Cuando una empresa, por ejemplo, una firma multinacional, nos pide buscar a su gerente general, hacemos la evaluación de la terna y le agregamos esta prueba de liderazgo sostenible y la empresa hoy puede ver que los 3 están habilitados para cumplir sus metas financieras, comerciales, pero además van a ver de los 3 cuál tiene el índice de liderazgo sostenible más alto. O sea, bien interesante porque les estamos dando la posibilidad, si eres una empresa sostenible, si eres una empresa que genera impacto, como todo el mundo hoy está hablando y poniéndolo en la narrativa y en la agenda, bueno, ahora tienes la oportunidad de contratar a una crack, a un super crack, que además de cumplir los objetivos empresariales, los va a hacer generando el bien en las personas y en el planeta. Bueno, ¿ya le está funcionando? Sí, ya ha empezado a partir de este año el modelo. Está estandarizado y está corriendo. Y es algo que hoy, bueno, tenemos las primeras señales y respuestas, está teniendo muchísima aceptación. Perfecto, te felicito. Felicito a todos los que están trabajando, felicito al equipo, porque no sé qué es una persona, es un equipo que trabaja, el equipo que está ahí en Bigmon generando cambio. Muchas gracias, Fernando. Ya casi va 50 minutos, así que estamos bien. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar a nuestra audiencia? Yo siempre digo, se llama gurú motivación. Yo creo que gurú es una palabra asociada siempre pues, a la sabiduría, al conocimiento. Pero yo siempre digo que los peruanos hemos pasado tantas cosas, nunca lo hemos tenido fácil. ¿Ya? Yo creo que todos tenemos algo que contar. Pero siempre hay personas que trascienden y que, digamos, esa experiencia vale la pena que muchos lo escuchen, ¿no? Como la tuya, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco a modo de reflexión final que nos quiere dejar a nuestra audiencia. Sí, pero primero muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de compartir algunas ideas, ¿no? El mensaje es activémonos. Salgamos de nuestra pasividad, ¿no? Movilicémonos, juntémonos, conversemos acerca de cómo construir un mejor país, ¿no? Dejemos de lado las diferencias, que no importa si son pequeñas, moderadas o grandes, dejémonos de lado. Busquemos espacios en los que podamos co-construir una ciudad, un país mejor. Hay mucho por hacer, hay mucha gente que está sufriendo hoy, que está pasando por falta de agua, por hambre, por inseguridad, es terrible, por discriminación, en fin. La comunidad de profesionales, empresarios, los ciudadanos en general, todos tenemos un potencial que podemos liberar para hacer el bien.
y es nuestro deber como ciudadanos hacerlo. Es la única forma en la que vamos a poder dejarles un mejor país a las futuras generaciones. Espacios como este son significativamente importantes porque sirven para poner esto en agenda, ¿no? Así que yo les invito a que crean en un país mejor. Es posible siempre que tomemos la decisión de hacer algo. Muchas gracias. Y esto es como reflexión final también. Tú eres un empresario. Lamentablemente hay muchas narrativas erróneas sobre el empresario, ¿no? Siempre hay empresarios buenos, empresarios malos, personas buenas, personas malas, como todo en la vida. Pero muchas personas piensan que el empresario solamente ve su tema de su plata y no ama al país. Y nos ha tocado estar con muchas personas que es diferente. El amor por el país te genera esa gasolina, esa energía para poner empresa, porque generas trabajo, que genera desarrollo, ¿no? Y es una riqueza, digamos, muy linda, porque generas impacto en personas. Y en Group nos han ido contando también esas historias, así que acá valoramos al empresariado en general, y más aún aquellas personas que primero aman al país y sus negocios nos ayudan a eso. Así que muchas gracias, Fernando. Gracias, Jimmy. No olviden de compartir el contenido. Como cada sábado, el video se aloja en YouTube a las 9 de la mañana. Puedes compartirlo en cualquier red social. Y si ustedes quieren crecer en redes sociales, nosotros tenemos un método súper fácil, que es descárgate el video, las partes más interesantes, los cortas en short de más de 1 minuto, lo publicas en tu red social cualquiera favorita y vas a ver cómo te dan seguidores. Lo que no pueden hacer es descargar el video completo de YouTube y ponerlo ahí copy y pega. Eso sí está prohibido por Guru y también por la plataforma, porque cuando un contenido es copiado no tiene alcance. Nosotros somos libres de derechos. Muchas gracias por vernos.